temas. Voy a hacer preguntas a cada uno de ustedes. Antes voy a pasar lista. Ya, voy a llamar. Ancasi. Ancasi. Presente. Bien. Asto. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien. Asto Cóndor. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien. Barreto. Presente, profesor. Correcto. Carhuachi. Presente, profesor. Casasola. Presente, profesor. Castellanos, Chiroque. Buenas tardes. Chávez Guayani. Presente, profesor. Correcto. Conteña Fernández. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Dueña Saldaña. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien. Espinosa Rosillo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gómez Joaquín. Gómez Joaquín. No está. Guadalupe Talavera. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Domínguez. Guamán Domínguez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Santos. Guamán Santos. No está. Manuel Quispe. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Mata Santander. Mata Santander. No está. Minaya Gutiérrez. Presente, profesor. Buenas tardes. Palomino Coila. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Paquillauri. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Portillo Pérez. Portillo Pérez. ¿Está? Presente, profesor. Buenas tardes. Ya. Quiroz Coral. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, delegada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ramírez Terreros Mary. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Richle Romero. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rogovich Babilonia. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Rogovich. Roja Yupán. Buenas tardes, profesor. Presente. Bien. Salinas Quispe. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien. Sánchez Maldonado. Presente, profesor. Ya. Solís Abarca. Presente, profesor. Bien. Terán Linares. Presente, profesor. Linares. Presente. Infante Mesa. Infante Mesa. Presente, profesor. Correcto. Entonces no ha venido Gómez Joaquín Aarón Yacer. Pareciera que Aarón me contestó en antes. Franco Renato, dime, ¿en qué te atiendo? Profesor, buenas tardes. Hola. Me llamó, pero justo tocaron el timbre en mi casa y tuve que ir a atender, pero ya estoy acá de vuelta. Entonces, te pongo Discúlpame. tarde, ¿ya? ¿Cómo te apellidas? Mata. Tarde, ya. Está Guamán Santos y Gómez Joaquín. Gómez Joaquín está. Bueno. Profesor, el que respondió antes, no era Gómez Joaquín, era yo, de su grupo, no Alejandro Stocondor. Claro, porque Aarón es el que ha escrito ahí él era el líder del equipo. Sí, él le mandó el correo. Era el líder del equipo, porque veo que no está tampoco hoy día. Bueno, ya no es mi culpa, chicos. Ustedes son los que deciden. Ya.
Bueno, ahora ya llamé lista, ya sé quiénes están, sé quiénes no están. Y vamos a empezar. Ustedes tienen acá en pantalla unas preguntas, ¿correcto? ¿Se ven las preguntas, chicos? Sí, profesor. Correcto, correcto. Sí, profesor. A ver. En la clase anterior estuvimos viendo todo un tema de la teoría del desarrollo económico relacionado con la geopolítica, la geoeconomía y con la geoestrategia, ¿correcto? ¿Cierto o no es cierto, chicos? Inclusive el material está en el Moodle. Bien. Entonces, acá dice, ¿el desarrollo económico depende más de factores internos o externos? ¿Quién desea responder esa pregunta, por favor? Pero yo Sí, pienso que sí, Infante, dime. pienso que una economía pequeña como Perú, con promoción a las exportaciones y en ese contexto de globalización, depende mucho más de factores externos. Por ejemplo, el gran crecimiento que tuvimos entre 2003 y 2010 dependió mucho del boom que tuvo China. O sea, el Perú depende mucho de cómo le vaya a China, cómo vaya a Estados Unidos, el contexto del petróleo en el Medio Oriente. Tú eres Infante, un momento, Infante. ¿Alguien más quiere participar en este aspecto? ¿Cuáles serían los factores internos y cuáles serían los factores externos? Algo de eso me acaba de decir Infante. ¿Alguien más? Bien, entonces empiezo la pregunta. Voy a chocolatear acá. Manuel Quispe. ¿Quién es Manuel Quispe? Sí, profesor, presente. A ver, Manuel. Claro, bueno, el desarrollo económico, bueno, en el caso de Perú, sabemos que somos un país exportador, primer exportador, disculpe, y bueno, por ende, como dependemos de este tipo de materias que cotizan en los mercados internacionales, se podría decir de que los factores externos sí, sí afectan a nuestro desarrollo económico, tal como puede ser el tipo de cambio, ¿no? O algunos aranceles que el gobierno de Estados Unidos anteriormente ha impuesto, ¿no? Por ejemplo, en Occidente, ¿no? Las guerras actuales, ¿no? Que afectan al precio del petróleo, perdón. De hecho, hace unos días creo que estuvo en 100, $110 y fue una subida muy repentina y muy fuerte. Por ese aspecto, yo considero que nuestro desarrollo económico, en ese sentido, como somos un país primario exportador, pues sí como que dependemos un poco más de factores externos. O sea, Y ¿más de factores externos? ¿Más o también hay factores internos? no, también hay factores internos, por supuesto. Por ejemplo, uno de los factores claves, ¿no? Que permite nuestro, entre comillas, ¿no? desarrollo, a pesar de toda la crisis política que seguimos viviendo, es nuestro Banco Central, ¿no? Que es un pilar fundamental en nuestra economía, ¿no? La independencia de este es lo que asegura, ¿no? Que nuestra estabilidad monetaria nos permita, ¿no? Mantener un crecimiento y, en consecuencia, un desarrollo económico, ¿no? Ya, Manuel, correcto. Correcto. Bien, bien. A ver, Portillo. Sí, profesor. Portillo, a ver. Tus compañeros acaban de mencionar que hay factores externos y factores internos. ¿Cuál crees tú que es más importante, los factores externos o los factores internos? ¿O consideras tú que ambos son muy importantes o crees tú que uno de ellos es más importante? Yo creo que ambos. Como mis compañeros dijeron, más que todo nosotros vivimos de economía de exportación
Ahí va más que todos los factores externos, pero internamente creo que como la seguridad, la educación, todo eso, nos ayuda también para el desarrollo económico de nuestro país. Y es lo que más estamos sufriendo actualmente. Portillo. ¿Qué dice Rogovich, Babilonia? Rogovich. Los dos son importantes, pero me parece que para el desarrollo es más importante los factores internos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esos factores internos, Rogovich? Por ejemplo, tener unas instituciones más que aporten más al desarrollo, que no sean tan corruptas. Me parece que los factores externos influyen más para el crecimiento que para el desarrollo. Para el desarrollo, yo creo que unas buenas instituciones pueden nos ayudarían más a desarrollarnos más como país. Ya, claro, como tú y tus compañeros acaban de mencionar, ambos factores son muy importantes, pero yo creo que la parte medular es la parte interna, porque si internamente nosotros no funcionamos adecuadamente, y eso es lo que les acaba de pasar acá a 2 equipos que no han presentado su trabajo oportunamente. ¿Ves? Son factores internos que han incidido en que ellos no hayan presentado su trabajo en el Moodle. Entonces, eso es lo que pasa también en el Perú, ya que estamos hablando de el desarrollo económico depende más de factores internos que externos. Entonces, muchas veces no podemos decir que no. Ambos son importantes, pero, acá hay un pero, los internos son fundamentales también. Porque si nosotros no tenemos la capacidad de país con nuestras instituciones o con las decisiones de política que toman nuestros gobernantes, entonces no podríamos aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Actualmente ustedes se dan cuenta que hay todo un problema a nivel mundial entre las hegemonías de Estados Unidos, China, Rusia, más el tema de Irán. Entonces, todos esos acontecimientos muchas veces van a incidir en retrasar el desarrollo económico de muchos países o de algunos países. Posiblemente algunos se beneficien con esos hechos. Pero, por ejemplo, este hecho de que Irán haya enviado misiles a ciertos países, exactamente no iban los misiles a los países, iban a las bases que Estados Unidos tenían en esos países. Y actualmente han reaccionado ellos, han reaccionado enormemente. Dicen, ¿cómo es posible que si yo le doy a un país parte de mi territorio para que pongan radares y cosas para que me defiendan? Veo que no me defienden porque me han atacado y he sentido los efectos de ese ataque. Más bien, todo esto hacen para que sigan protegiéndolo a Israel. Y eso está escrito, por si acaso, chicos. Estos hechos, que es un factor externo que también conlleva a que nos perjudique como país, nos perjudique. Eso tiene que ver con el comercio global. El comercio global nos ayuda enormemente, en este caso, el crecimiento de la China nos ayuda a que nosotros podamos exportar productos no tradicionales que tienen valor agregado. Inclusive, muchas veces nos sirven las inversiones también. Las inversiones extranjeras, cuando vienen a Perú, eso nos ayuda, caso, por ejemplo, el puerto de Chancay, o cuando una inversión extranjera viene y generan una nueva empresa. No que compren empresa, porque si compran una empresa no generan más trabajo, es lo mismo. Lo que nosotros tenemos que aceptar es la inversión extranjera, es que vayan explotando algunos lugares donde haya minería, petróleo, gas, para no tener el problema que hemos tenido, y por eso es que estamos en clases virtuales. A mí no me gustan las clases virtuales, por supuesto, no me gusta. Yo prefiero verlos a ustedes me ven, porque yo ni sé qué es lo que están haciendo. Una vez han dejado prendido
su laptop o su computadora o su celular y ni siquiera les interesa la clase, ¿no? Entonces, la crisis global, que es otro factor externo, en este caso, la crisis del petróleo ha hecho de que no tengamos clases esta semana, aunque el Ministerio de Educación, por la presión de algunos padres de familia o de algunos colegios públicos, ha indicado de que haya clases presenciales, ¿no? Y algunas universidades privadas también han tenido clases presenciales. Pero en nuestro caso, como en la Universidad Agraria, nos hemos quedado de que las clases se suspenden hasta el día viernes, ¿no? Y se supone que a partir del día lunes, salvo un mejor parecer del gobierno por X motivo, alguna variable que no conozcamos, puede indicar que sigamos una semana. Pero espero que no suceda eso, espero yo que vayamos a nuestras clases presenciales. Entonces, si se trata de factores externos, es el comercio global que ha crecido, lo que es China, la India, ¿no? Etcétera. Son países que nos interesa enormemente vender nuestros productos porque es un mercado grande. También la inversión extranjera como un factor externo también, ¿no? Y lamentablemente también las crisis del petróleo que ahorita mismo estamos viendo, esos son factores que no ayudan al desarrollo económico de un país. Y no solamente de un país, ¿no? Ya que hablamos de Perú, también es en toda América Latina, por supuesto, ¿no? Como factores externos. Y si hablamos de factores internos, que es la clave, si ustedes revisan los libros de Asimov y Robinson, en ¿Por qué fracasan los países? Ahí van a ver ustedes cómo es que las instituciones, como uno de ustedes lo acaba de mencionar, son fundamentales. Y no solamente las instituciones, sino también las políticas públicas. Son claves también las políticas públicas. Si yo les enseñé en nivelación política económica, ya ustedes vieron todos los procesos que debe tener las políticas públicas, ¿no? Que es clave. Y como le digo, las instituciones y las políticas públicas son fundamentales también como un factor interno para el desarrollo económico de un país. No solamente son las instituciones y las políticas públicas, también nosotros como recursos humanos, el capital humano que le llamamos muchas veces. Y eso es lamentable que como país no estamos invirtiendo en educación, para colmo, ni en salud. Si ustedes comienzan a hacer una comparación, ¿por qué Finlandia apareció como uno de los primeros en mejorar lo que es la educación? Se van a dar cuenta que ellos invirtieron gran cantidad de dinero en educación y también en salud. La salud es fundamental. Cuando nosotros capacitamos al capital humano, es decir, a los recursos humanos, y nosotros cuidamos la salud de ellos, con eso se logra, y ustedes muy bien lo saben, que han llevado el curso de teoría del crecimiento económico, se logra mayor productividad. Eso es así. Pero no solamente tenemos que hablar de instituciones, de las políticas públicas o de los recursos humanos. Tenemos también que hablar de lo que es la investigación, la innovación, la diversificación, el desarrollo. Lamentablemente nosotros no nos estamos industrializando. Vendemos más materia prima, que es el 70%, ya ustedes lo saben, y solamente un valor agregado del 30% de todas las exportaciones que enviamos al exterior. ¿Qué ha pasado en el Asia, en China, por ejemplo? ¿No? La industrialización. Cuando un país se industrializa, ya yo les he mencionado ya cuántas veces, ¿no? Cómo es que la educación, la investigación, la innovación, la diversificación ha hecho que los países crezcan, se desarrollen. Ojo, la idea es entender el desarrollo. Por eso es que yo les hago esta pregunta a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Hay factores internos y externos, es verdad. ¿Cuál es el más importante? Ambos son importantes, pero uno de ellos es más importante, que son los factores internos. ¿Qué ganamos teniendo
vendiendo todo, pero si internamente no estamos funcionando adecuadamente conforme ya estamos hablando. ¿Ya? Eso es clave, chicos, por si acaso. Luego ahí tenemos otra pregunta. A ver si lo lee, delegada, si me ayuda, por favor, leyendo la segunda pregunta, te voy a agradecer. Sí, profesor. ¿Puede América Latina superar el modelo extractivo? Ya, ahora sí. Entonces, ustedes están viendo esa pregunta. Voy a preguntar ahora mismo a uno de ustedes. Paquiauri. Presente, profesor. Sí. ¿Qué pasó, Paquiauri? No me escuchas. No, es que lo está tomando ahorita. Ya, Paquiauri, a ver, ¿alguna idea al respecto de esta pregunta? Sí, Paquiauri, dime. Con respecto a América Latina. ¿Sabes cuál es la pregunta, no? Es lo que sí. Pensé que había terminado ya con la primera, pero no. ¿Cuál es la pregunta, Paquiauri? Paquiauri, ¿cuál es la primera, pregunta? ¿Cómo que el primero? El primero ya pasó, Paquiauri. ¿Ya ven cómo no están atentos a la clase, chicos? Bueno, ustedes deciden. Ya ustedes saben los 10 principios de la economía, ustedes van a terminar su carrera, ya es problema de ustedes. Bueno, pues no me has contestado, Paquiauri. ¿Por qué? Porque seguramente no te interesa el curso. Si no te interesa, tú dime, profe, no voy a llevar el curso, yo te saco y no pasa nada. Así como los he matriculado a varios, también los puedo sacar si es que no les interesa el curso. Para que no se perjudiquen, por supuesto, ¿no? Paquiauri. Sí, profesor. Disculpe. La pregunta es, ¿puede América Latina superar el modelo extractivo? Esa es la pregunta, Paquiauri. En sí, los países de América Latina son países en vías de desarrollo, que en su mayoría son exportadores de materias primas. Yo creo que capaz como algunas medidas que se puedan tomar en el futuro en los países de manera interna, capaz se podría quitar ese modelo, ¿no? Como países como Chile, que creo que según lo que es Sudamérica es el que más ha avanzado. Primero, para responder esta pregunta, nosotros tenemos que saber el modelo. ¿Qué cosa es un modelo extractivo? A ver, ¿alguien más, sin que yo los llame, alguien quiere hablar sobre, ¿puede América Latina superar el modelo extractivo? Primero hay que entender qué es el modelo extractivo. Bueno, sí. A ver, voy a llamar entonces Paquiauri. Profesor. Hola. Le estoy levantando la mano para responder. O bueno, dar mi punto de vista sobre la pregunta 2. Estaba apuntando a Paquiauri, ¿no? Porque yo tengo un cuadernito donde apunto a la intervención de ustedes por cualquier motivo. Porque en lo que es evaluación también se califica participación. Sí, perdón, un ratito, déjame ver, sino que acá tengo varias. Tú eres Astocóndor, ¿cierto? ¿Astocóndor? No, profesor, Palomino. Palomino. Sí, porque, a ver, un ratito, Palomino, creo que ha levantado la mano Fabián y... No, profesor, ella levantó primero, solo que quitó la mano. Ya, correcto, ya. Tú eres Nicole Palomino, ¿cierto? Sí, profesor. Un ratito. Después levantó la mano Fabián, ¿cierto? Sí, Fabián sí, Astocóndor. Después Rogovich, ¿correcto? Rogovich, tú también. Sí, ya, correcto. Entonces, que empiece Palomino, por favor, al respecto de esa pregunta. Sí, profesor. Basándome, de hecho, en la pregunta 1, que es lo que usted estaba comentando del capital humano. No, pregunta 2. Claro, sí. Para responder a la pregunta 2, digo que... Correcto, muy amable, disculpa. Sí. Con lo que usted explicó en la pregunta 1 con respecto al capital humano,
Yo creo que en la pregunta 2, con respecto a si puede América Latina superar el modelo extractivo, sí se podría, invirtiendo, como dijo usted, invirtiendo en lo que es capital humano, más que nada en lo que es la educación y ponerle énfasis en lo que es la investigación científica, porque así creo que los países tienen mayor productividad, mayor innovación y pueden vender productos más que nada con mayor valor agregado. Ya. A ver, luego viene Astocondo. A ver, era Astocondo, tú, por favor. Sí, profesor. Bueno, yo pienso que sí puede llegar a superarlo, pero requeriría de políticas a largo plazo, porque más que nada superar este modelo extractivo implicaría ya bien diversificar productos o ya, como mencionó usted, la industrialización, ¿no? Pero más que nada esto requeriría, como dijo mi compañía, la innovación tecnológica, ¿no? Inversión en educación, ¿no? O instituciones o infraestructura, ¿no? Porque más que nada esto no está tan alejado de los países así latinoamericanos porque, o sea, por lo que he visto, más que nada en Brasil ya está o sea, diversificando en otra industria, por ejemplo, la de los aviones, creo. Aeronáutica. Ajá. Y bueno, México también, ¿no? Que es con la manufactura automotriz, ¿no? Ujú. No está tan Claro, alejado, ¿no? Claro, la producción automotriz es porque es un país que le produce todo a Estados Unidos casi, ¿no? Por la mano de obra que es barata también, ¿no? Es por la mano de obra barata. A ver, Rogovich. Mi punto de vista es que de nuevo nos caemos en las instituciones, ¿no? Creo que toda América Latina, o la mayoría de países de América Latina, tienen instituciones extractivas y tendríamos que apuntar a tener unas instituciones inclusivas. Pero eso es como que un paso a muy largo plazo, ¿no? Porque no se pueden cambiar de la noche a la mañana el tipo de instituciones que rigen en cada país. Yo pienso eso. Ya. Bien, chicos. Siempre es bueno, a consecuencia de una pregunta, entender de qué trata el modelo extractivo primero. A veces le dicen extractivismo también, pero a mí me suena mucho mejor, más como economista, el modelo extractivo. Como ustedes saben, América Latina ha sido una colonia. Entonces uno tiene que saber la historia económica también del Perú, por si acaso, para entender esto del modelo extractivo. Acuérdense ustedes que casi toda América Latina, como muy bien alguno de ustedes lo acaba de mencionar, la explotación de los recursos naturales ha sido muy intensiva y en grandes volúmenes. Y casi en su totalidad sirvió para la exportación. Es decir, es como si estuviéramos vendiendo pues materias primas nada más, ¿no? Sin ningún valor agregado, ¿no? Ningún procesamiento le hemos dado. Y no solamente eso sucede en América Latina, lamentablemente sabemos que eso también ha pasado en África y algunas zonas de Asia también, ¿no? Hasta que luego, después de que han dejado de ser colonias de Inglaterra, ¿no? Mayormente de Inglaterra, la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, casi todos estos países, su producción iba al centro, ¿no? Y si queremos hablar desde el punto de vista del estructuralismo, seríamos nosotros la periferia y el centro serían los países desarrollados. Solamente para poner un énfasis ahí nada más. Pero sí, nosotros primero tenemos que analizar, y siempre háganlo, por favor, siempre hagan esto, revisar la historia económica del país desde la colonia, para entender a qué se debe el modelo extractivo. Acuérdense ustedes que ha cambiado el mundo. Actualmente el presidente Trump habla que todo lo que es ambiental es fake, no, perdón, es woke, ¿no? Es woke, dice él. Inclusive, como que critica al ODS al 2030. No sé si ustedes saben eso. Critica enormemente al ODS, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque ahí hay 17 objetivos, muy bien lo saben ustedes, y uno de ellos es el cuidado del medio ambiente, la ecología y cosas por el estilo. Entonces,
es todo un debate este tema entre los que están a favor del medio ambiente y los que están en contra. Y esto pues, estos temas que estamos viendo del extractivismo, que tiene que ver con la teoría del desarrollo, es que nos debe llevar a una reflexión primero, ¿no? Hacer un análisis de la economía de África, de América Latina, de Asia, desde épocas antiguas, como si quiero utilizar antiguas, desde la época que fueron colonizadas, ¿no? Entonces ahí vamos a entender nosotros cómo con el tiempo hemos, algunos países han crecido, casi la mayoría, y casi cada uno de los países también rápidamente han ingresado a esta maraña de los objetivos del desarrollo sostenible, de lo que es la sostenibilidad socioambiental. Para Trump, esta sostenibilidad socioambiental no le interesa, ¿no? A él no le interesa esto. Ya le digo, hablar de estos temas, si nosotros hablamos de sostenibilidad socioambiental, nos dice que somos woke, definitivamente. Entonces, si nosotros queremos analizar América Latina, primero tendríamos que ver, digamos, qué cosa es lo que se llevaban a los países del centro y cómo es que explotaban, ¿no? En grandes volúmenes, cómo se extraían el petróleo, los granos, los minerales, en general, ¿no? Porque en grandes volúmenes se llevaban y nos pagaban miserias, como se dice. Hemos tenido el salitre, el guano de la isla, por ejemplo, etcétera. Minerales, eso ya lo saben ustedes definitivamente, porque petróleo no tenemos casi. Pero hace tiempo existía lo que se llama la International Petroleum Company, que era una empresa norteamericana que radicaba en Talara, y se llevaban pues todo nuestro petróleo, se llevaban, ¿no? Ahí tienen una forma, y cómo es que Velasco luego nacionaliza esta empresa que ahora se llama Petroperú, y lamentablemente pues por una mala administración la situación de Petroperú está que deja mucho que desear, ¿no? Otro tema, ya que estamos hablando de América Latina, es que nosotros, los recursos que tenemos, hemos exportado sin ninguna transformación. No le hemos dado ningún valor agregado. Hemos nosotros vendido el hierro, ¿no? Como tal, en vez de haber vendido acero, ¿no? Es decir, los peles lo hemos vendido y luego esos ha vendido en fierro, ¿no? En acero, como se dice. Asimismo, otros países han vendido también su petróleo y han regresado a nivel de plásticos ya, o sea, con valor agregado. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, el destino de nuestras materias primas mayormente ha sido el mercado del centro, ¿no? Ya que estoy tratando de encuadrado dentro de la teoría del desarrollo estructuralista, para que ustedes me entiendan. Entonces, muchos productos ni siquiera lo consumíamos internamente. Por ejemplo, actualmente se da eso. El buen arroz se va al extranjero y nosotros traemos arroz de Uruguay, por ejemplo. ¿Ven? Ahí tienen una manera de cómo lo mejor se va afuera y lo más barato se queda en el Perú, lamentablemente. Otro tema que es bueno que ustedes también lo entiendan es que nosotros necesitamos también tecnología, maquinaria, como se dice, alta tecnología. Lamentablemente no lo tenemos. ¿Ven? No lo tenemos. Necesitamos tener una industria manufacturera buena. Casi todo es incipiente, lamentablemente. ¿Por qué? Porque nos falta algunas cosas. Nos falta que tengamos una política, digamos, de industrialización, de diversificación. Creo que se están dando los primeros pasos, pero las instituciones no están funcionando como nosotros quisiéramos. Entonces, acuérdense ustedes que cuando llegaron los españoles, casi el tipo de modelo, mejor dicho, el tipo de extractivismo que se daba era
minero mayormente y el petrolero después, ¿no? Y cuando hablamos de minas, estamos hablando del oro, del cobre, de otros países, el gas, el petróleo, ¿no? Entonces, eso se llama el extractivismo tradicional o clásico, si queremos llamarlo de esa manera. Después, estamos hablando de América Latina, no estamos hablando de Perú nomás, por favor. Entiendan bien la pregunta. Entonces, en el sector agrario de América Latina, uno de los productos que bandera era la soya, ¿no? O soja, que le dicen en Brasil también. La palma aceitera posteriormente, ¿no? Estos productos, por ejemplo, estos productos agrarios, esto fue ya neoextractivismo, después de la época del extractivismo, fue después, porque se generaron nuevos cultivos. Acuérdense ustedes que la palma aceitera y la soja, cuando uno empieza a hacer un análisis agronómico de qué pasa con los suelos, todas las nutrientes del suelo lamentablemente se agotan. Y esta tierra, o sea, la tierra donde se cultivan estos productos, dependen de los agroquímicos, definitivamente. Otro producto también, otro sector, mejor dicho, es el sector pesquero. La pesca industrial de arrastre, por ejemplo. Las grandes empresas no respetan, se les dice que ellos deben pescar más allá de las 5 o 10 millas, pero no se meten dentro de las 5, inclusive tienen tanto poder que los ministerios le dicen, sí, saquen nomás, pero esa pesca industrial de arrastre agota las poblaciones de peces y en tiempo récord, y a veces no hay esos productos, ¿no? O a veces el cambio climático hace que el mar se caliente y a consecuencia de que se caliente el mar, los peces se ingresan más al fondo, se van a otros lugares, ¿no? Para no ser afectados. Entonces, también depende de los tipos de extractivismo, qué tipo de extractivismo nosotros estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos cuando ingresemos a hablar de la teoría de la modernización, porque a mí me sirve estos temas para lo que es el debate económico, si quiero utilizar ese término, hay un argumento, pues, también, respecto al extractivismo, ¿no? En el sentido de que dice que si se extrae grandes cantidades y volúmenes de materias primas que se llevan al exterior, ese es un argumento a favor. Hay gente que dice así, eso va a hacer que un país se desarrolle. Entonces, los defensores del extractivismo, y dicen que con ellos sí va a haber, va a haber desarrollo en un país, están utilizando la teoría de la modernización. Ellos argumentan que la extracción genera divisas, es decir, genera dólares, que es necesario para que el Estado los pueda utilizar o los pueda invertir en infraestructura, salud, educación, y que sirve de trampolín, dicen ellos, hacia el desarrollo. Ese es el argumento a favor del modelo extractivista, por si acaso, es lo que yo les estoy mencionando. Pero también hay otro argumento que es en contra del extractivismo. Y el argumento que está en contra es la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia, hay un gran economista que ustedes lo han escuchado seguramente, que es Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es un economista bien moderno, pero también tenemos una teoría de la dependencia de acá de América que tiene que ver con científicos sociales y economistas que hablan de la teoría de la dependencia, que es un tema que vamos a hablar después. Eso nace aquí en América Latina con la CEPAL, ¿no? Y ahí van a tener ustedes a Raúl Prebisch, a Totiono dos Santos, a Gunder Frank y otros, a Cardoso, que logró ser presidente de Brasil también hace poco tiempo, ¿no? Entonces, pero ¿qué dice el argumento de este tema de que en América Latina y este modelo extractivista? Entonces, hay dos corrientes, ¿no? Los que están a favor, que es la teoría de la modernización, y los que están en contra, que es la teoría de la dependencia, ¿no?
¿Y qué dice Jeffrey Sachs al respecto? ¿Qué dice? Hay que entender también eso. Por eso yo les digo, chicos, tienen que leer bastante. La teoría del desarrollo económico no es solamente que escuchen la clase, no, es discusión. Porque detrás de esta discusión, miren ustedes, cuando uno habla de la teoría de la dependencia, perdón, cuando uno habla del modelo extractivista, hay gente que critica y hay otros que están a favor, ¿no? Dice, el extractivismo es excelente. Y esos son los que defienden la teoría de la modernización, que es un tema que vamos a tratar. Todos estos argumentos que yo le estoy dando, la idea que ustedes tienen, que me lo han mencionado, nos va a servir para entender mucho mejor la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia. De esa manera van a entender mejor el curso, porque dentro de los argumentos en contra de del modelo extractivista, hay una palabra que seguramente ustedes han escuchado, que es la enfermedad holandesa. Ustedes saben que esta enfermedad holandesa, lo que se logra es que haya gran cantidad de divisas, en este caso dólares, por exportar recursos naturales, ¿no es cierto? Y esto hace que la moneda local, o sea, la nuestra, se aprecie. Esto vuelve a los demás productos del país, por ejemplo, la industria, la agricultura local, más caros los vuelve, aunque nos parezca mentira. Por eso se le llama la enfermedad holandesa. Y poco competitivos. Así nosotros vamos destruyendo el resto de la economía nacional. Por eso se llama la enfermedad holandesa. Porque como estamos vendiendo gran cantidad de materias primas solamente, entonces ingresa grandes cantidades de dinero y nuestro dinero se hace más fuerte. Pero ya ustedes muy bien saben que cuando nuestro dólar es fuerte, es verdad que el que exporta se beneficia, pero las importaciones se vuelven más baratas, eso lo saben ustedes. Entonces el importador está feliz porque comienza a traer de afuera y en detrimento de la industria nacional. Esa es la famosa enfermedad holandesa. Lo pueden ver desde muchos puntos de vista, por supuesto. Ustedes saben de que acá en el Perú habían enclaves, así se llamaban, o islas tecnológicas. Por ejemplo, los pozos petroleros. Acá en el Perú los pozos petroleros no eran de Perú, eran de Estados Unidos. Los manejaba la International Petroleum Company, como yo les decía. Por eso es bueno saber un poco de la historia del Perú también. Entonces, la materia prima petróleo, por ejemplo, que nosotros teníamos aquí en Perú, o otros países de América Latina como Venezuela, por ejemplo, porque en Venezuela siempre la Chevron ha estado, hasta que llegó una época que se nacionalizó el petróleo, ¿correcto? Se nacionalizó el petróleo. Entonces, cuando uno habla de estos temas del modelo extractivista, son varias variables, utilizo eso, para poder entender mucho mejor, porque además existe la famosa trampa de los precios también. ¿Por qué? Si un país como el Perú depende del precio del cobre o el petróleo y es alto en esos países, claro, es alto para ellos, es verdad, y si el precio cae, la economía del país colapsa. Eso le pasó a Venezuela. Venezuela comenzó a vender su petróleo a más de $100. Y cuando bajó, y eso fue a consecuencia que Venezuela no se ha diversificado, quería vivir del petróleo. Entonces, esa es la trampa de los precios. El país colapsó, como en el caso que estoy hablando de Venezuela, por su petróleo, y eso es así. Pero además, acá hay otro tema, y eso es otro factor también de lo que es la crítica malthusiana moderna, en el sentido del impacto socioambiental de estar explotando los recursos. Por ejemplo, acá en el Perú se quiere explotar la minería, pero el sector agrario dice no. ¿Por qué? Porque la minería y el sector agrario van a competir por el agua. El agua es fundamental en la minería y el agua es fundamental en la agricultura.
Entonces hay conflictos, hay externalidades, ¿no? Por la fuente, por la contaminación del agua. Esas serían unas externalidades. O agotamiento de los recursos no renovables. ¿Por qué? Porque se acaban estos. ¿Cuántas cosas podríamos hablar solamente de haber tratado de esta segunda pregunta, chicos? Hay muchos temas. Y esto tiene que ver el extractivismo versus el desarrollo sostenible de un país, ¿no? Entonces uno tiene que analizar en qué tiempo se agotará, digamos, los recursos, ¿no? Si es en el largo plazo, si es en el corto plazo. Por eso nosotros teníamos que analizar si nuestros recursos son renovables o no renovables, ¿cierto? Actualmente, y seguramente lo han escuchado, que se habla del extractivismo verde. ¿Y por qué del extractivismo verde? Porque ya se habla del litio, se habla del cobalto, que es otro tema. Y cuando se habla de litio, se habla de litio en el triángulo de Argentina, Bolivia y Chile. Yo le llamo el triángulo ABC. ¿Por qué ABC? A de Argentina, B de Bolivia y C de Chile. Hay un libro muy interesante que estoy leyendo, se llama, no sé si se puede ver, miren chicos, dice el litio en Sudamérica. Y justamente habla de eso. Habla de Argentina, de Bolivia y de Chile. Es interesante ver y tiene que ver con la geopolítica, ¿no? Tiene que ver con energía, tiene que ver con territorio. El litio en América, en Sudamérica. Por eso yo les hablo, ¿no? Que ahora se dice, se menciona extractivismo verde, ¿no? Y ese extractivismo verde es a consecuencia de la importancia que tiene el litio en el mundo. Y ustedes seguramente saben que la China es el primer productor de litio en el mundo, casi el 90%. Y el cobalto también es otras cosas. Y esto sirve para fabricar baterías de autos eléctricos. Yo diría entonces, ¿no?, que paradójicamente para salvar el planeta, para salvar la Tierra del cambio climático, estamos acelerando la extracción minera en los países en desarrollo. ¿Ve? Paradójico. O sea, vamos a extraer eso porque leyendo este libro de litio en Sudamérica, el hecho de extraer el litio también se requiere bastante agua, es increíble. Y la paradoja es, decimos, hay que salvar el planeta del cambio climático. Lo que estamos haciendo al extraer el litio y el cobalto, estamos acelerando la extracción minera en países en desarrollo, provocando justamente más crecimiento, no sé cuál es el término que debo utilizar, del cambio climático, la paradoja del cambio climático. Bien, chicos, hay muchas cosas que hablar de este tema, de esta segunda pregunta, pero continuaremos. A ver, vamos a ver. No sé qué pasó ya. ¿Y la presentación? Ahí está. Delegada, si me ayudas con la tercera pregunta, por favor, te voy a agradecer. ¿Cuál debería ser la estrategia geoeconómica del Perú en el siglo XXI? Gracias, delegada. Entonces, hago la pregunta. ¿Cuál debería, ser la estrategia geoeconómica del Perú en el siglo XXI? Ojo, estamos hablando de desarrollo económico, por si acaso. ¿Ya? Estamos hablando de desarrollo económico. Bien. ¿Alguien quiere hablar al respecto? ¿O prefieren que yo les pregunte? Chicos. A ver. Solís Abarca, Jennifer Yesenia. Solís. Sí, profesor, aquí estoy. ¿Estás o no estás? Solís, ¿estás? Solís, ¿me escuchas? Solís. Sí, profesor, sí le escucho. Sí, por favor, a ver,
¿Me puedes responder esa pregunta, por favor, Jennifer? Jennifer. Bueno, parece que no deseas participar, ya. Voy a llamar a otra persona. Jennifer Solís. Sánchez Maldonado. Sánchez Maldonado. Sí, profesor. Por favor, esa pregunta. ¿Qué me dices? Yo creo que es justamente para conectar con los demás países, se debe aprovechar el reciente puerto de Chancay. Ya, muy bien. Creo que más que un lugar donde pasen los productos para solamente enviárselos, deberíamos invertir en transporte, o sea, en infraestructura de transporte, en las carreteras, en los ferrocarriles, para que las regiones más alejadas puedan también exportar sus productos. No solo las regiones, sino también países cercanos, como Ecuador, Colombia, puedan de manera más fácil traer sus productos aquí, ¿no? Y creo que también, como dijeron mis compañeros, el tema de la industria, de fomentar la industria en el Perú es muy importante. Creo que apoyar fábricas que procesen estos alimentos o productos alrededor del puerto sería muy beneficioso, ya que todo estaría al mismo alcance, ¿no? Fábricas que procesen estos alimentos, que los embolsen, los empaqueten y luego los exporten, sería más atractivo para países que quieran exportar. Claro, ya, ya, correcto. A ver, lo primero que nosotros tenemos que entender, chicos, cuando hay una pregunta de este tipo, lo primero que nosotros tenemos que entender, comprender, es qué cosa es la geoeconomía. Es lo primero que nosotros tenemos que saber, ¿no? En la clase anterior yo les hablé sobre ese tema. Y cómo es que se relacionaba con la geopolítica, ¿cierto? Y cómo se relacionaba con la geoestrategia. Entonces, y la geoeconomía tiene que ver pues con los instrumentos económicos, ¿no? Cuando uno habla de política económica. Yo les había dicho a ustedes, ¿no?, que la geoeconomía es una disciplina que estudia cómo los países utilizan instrumentos económicos, como por ejemplo el comercio, la tecnología o las finanzas. Y esto es lo que hace Estados Unidos, ¿no? Cómo utiliza el comercio, además lo hace China también ahora, muy bien. Cómo utilizan su tecnología, ¿no? Que ahora en primer puesto está la China, y cómo las finanzas, que en primer puesto está Estados Unidos, porque el dólar es muy poderoso en el mundo, no podemos negar eso, por si acaso, y con la geoeconomía de estos países, al utilizar estos instrumentos económicos, lo hacen con la finalidad de alcanzar objetivos de poder y seguridad nacional. Entonces, si eso es la geoeconomía, la geopolítica, el objetivo es ganar territorio mediante el poder militar, mientras que la geoeconomía se enfoca en ganar mercados y controlar la tecnología, que eso es lo que se hace realmente. ¿Y cuál es la finalidad? Se hace con la finalidad de dominar la escena mundial, nada más que eso. Hay un autor muy importante que se llama Edgar Luttwak,
Edgar Luttwak, Luttwak, y él habla del uso de la lógica del conflicto con la gramática del comercio, ¿no? Él utiliza esa metáfora para darnos a entender la importancia de la geopolítica y la importancia de la geoeconomía. Entonces, para entender esa pregunta, cuando dice cuál debería ser la estrategia geoeconómica del Perú en el siglo XXI. Actualmente tenemos el puerto de Chancay, como acabas tú de mencionarlo, Sánchez. El puerto de Chancay es un hub muy importante. No solamente debe servir, como tú muy bien dices, para trasladar productos, también nos debe servir para nosotros, con nuestras materias primas, dándole valor agregado, traslademos de hasta el mundo, ¿no? Se nos ha presentado una ocasión. Todo lo que está pasando en el Perú lo vemos muy sencillo, pero detrás de todo ello está la geoeconomía, la geopolítica, así de simple. Si ya les dije yo que la geoeconomía, los estados más poderosos utilizan instrumentos económicos, y cuando yo digo instrumentos económicos, hablo del comercio, por ejemplo, estoy hablando de la geoeconomía, no estoy hablando de política económica. Utilizan la tecnología y las finanzas para alcanzar objetivos de poder y seguridad nacional. Y eso es lo que siempre habla Estados Unidos, siempre lo dice. Este mismo objetivo lo tiene Irán. Irán se está defendiendo. Es verdad que lo han bombardeado, lo que usted no se puede imaginar, porque toda la infraestructura que pueda tener está colapsada, pero se sigue defendiendo. Y ya Israel ya se preocupó, Estados Unidos ya se preocupó. Trump ha tenido que hablar 1 hora con Putin, diciéndole, oye amigo, me estoy imaginando, por supuesto, no son las propias palabras, pero me estoy imaginando, oye amigo, tú que eres pata de Irán, diles que por favor ya paren. Posiblemente ya habló Putin con el presidente, no con el líder religioso, sino con el presidente, Pezeshkian creo que se llama, y le ha dicho, oye, mira, compadre, estas cosas está pasando, me ha hablado Trump. Entonces Pezeshkian le habrá dicho, mira, ve, hay una línea roja. Estados Unidos tiene que retirarse de este lugar. Caso contrario, vamos a seguir cerrando el estrecho de Hormuz y el precio del barril del petróleo va a costar más de 150 soles. Dólares, perdón, me están haciendo una observación acá. Sí, dólares. Entonces, miren cómo funciona esto de la geoeconomía versus la geopolítica, ¿no? Y la geopolítica es ganar territorio mediante los ejércitos. Claro, es verdad que Estados Unidos y Israel lo han bombardeado a Irán, pero no hay ejército que ingrese, porque si no hay ejército que ingrese no tomas ningún territorio. Y la geografía, la orografía de Irán es compleja. Que trate de ingresar tropas, va a haber muertes definitivamente, muchísimas muertes. Entonces, miren ustedes cómo la geoeconomía se enfoca en ganar mercados y ganar el control tecnológico, con la finalidad de dominar la escena mundial, así de simple. ¿Ven? En la clase anterior, en la clase de las... hablado de ello, hemos estado en clases, hemos estado en el salón, hemos empezado a las 4 y hemos terminado a las 7 de la noche, exactamente casi. Por eso que a mí me interesa que lean ese documento que yo les he proporcionado, léanlo, revísenlo, porque todo lo que es economía tiene que ver con estos 3 puntos, la geopolítica, geoeconomía y geoestrategia. Cuando yo les hablo de geoeconomía, es que está ligada con la geopolítica. Entonces, resumiendo, la geopolítica se basa en las fronteras físicas, alianzas de defensa y control de mares o tierras. Eso es la geopolítica. Mientras que la geoeconomía se basa en ponerte aranceles, sanciones, inversiones extranjeras, cuando hacen inversiones extranjeras condicionadas, subsidios,
a industrias claves, control de las cadenas de suministro, por ejemplo, los microchips o el litio. Tengo un libro muy interesante que se llama La guerra de los chips. Se lo voy a poner o ya le he puesto acá, creo. A ver, déjame ver, no sé si le he puesto. La guerra de los chips. Se lo voy a poner porque es muy bueno que lean ustedes ese documento, La guerra de los chips, porque tiene que ver también con este tema del desarrollo económico. No, parece que no lo he puesto, pero se los voy a poner, chicos, La guerra de los chips. Es un libro excelente, excelente, para entender este tema que estamos ahora mismo tratando. Entonces, le decía yo, perdón un momentito. ¿Dónde está? Sí, entonces le decía yo pues que esto que tiene que ver con los microchips o el litio, por ejemplo, eso tiene que ver con la geoeconomía, les vuelvo a repetir, es clave eso, ¿no? Cuando yo les hablo de geoeconomía, para poder entender qué debería ser, cuál debería ser la estrategia geoeconómica del Perú en el siglo XXI, todas estas cosas tenemos que leer, chicos. Lamentablemente nuestros políticos, muchos de ellos ni siquiera de esto saben. No saben dónde están parados, lamentablemente. Por eso es que la academia es fundamental. Muchas veces algunos congresistas invitan a la academia para algunas charlas al respecto. Y recién ahí dejan un poco su ignorancia y comienzan a tratar de sacar leyes a favor del país, o muchas veces en contra también del país, lamentablemente. Cuando yo les digo los instrumentos del poder geoeconómico, Estados Unidos lo ha estado aplicando con las sanciones económicas, por ejemplo, sanciones económicas a Venezuela, sanciones económicas a Nicaragua, sanciones económicas a Rusia, porque Rusia atacó a Ucrania, sanciones económicas a la China, pero esas sanciones no han llevado a nada. ¿Qué ha hecho hace 2 días cuando Trump lo llama a Putin? Le dice, mira, ve, ayúdame en esto y yo te quito las sanciones. Véndele a la India, véndele todo el petróleo que tú quieras. Ustedes saben a cuánto le vendía Rusia el petróleo a la India, a $20 más o menos el barril. 20, 25. Ahora lo va a vender a 80 y tantos. Entonces va a ganar $53 más por cada barril. Miren ustedes todo lo que hay que entender y aprender, chicos. Entonces, cuando hablamos nosotros, los instrumentos del poder de la geoeconomía o del poder geoeconómico, estamos hablando de las sanciones. ¿Y de qué manera se sanciona económicamente a un país? Con el bloqueo del acceso al sistema financiero, como se le ha hecho a Rusia, se lo ha hecho a Irán. ¿Y eso para qué sirve? Para presionar los cambios políticos. A veces lo logran, a veces no lo logran tampoco, como en este caso, que no lo han logrado con Irán, pero sí lo lograron con Venezuela. ¿Ven? Eso deben entender estos chicos. También hay iniciativas de infraestructura. Por ejemplo, la iniciativa de infraestructura, cuando hablamos de instrumento de la geoeconomía, es el puerto de Chancay. Esta es una infraestructura, por ejemplo. La nueva ruta de la seda, que en Irán, por si acaso, hay una nueva ruta de la seda. Creo que en la clase anterior les hablé de eso también. Por ahí pasa, por Irán pasa a la China, por si acaso. Y la China invierte en puertos, ferrocarriles. ¿Con qué finalidad? De ganar influencia política. Y eso se llama la iniciativa de infraestructura. Luego la hegemonía tecnológica, otro tema a tratar. Porque quien tiene la hegemonía de la tecnología controla, quien tiene el acceso a la inteligencia artificial o al 5G y dicta las reglas del futuro. Tenemos, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, tenemos DeepSeek, etc.
Y luego el dólar, que es la moneda de reserva de muchos países. El dominio del dólar le permite a Estados Unidos supervisar gran parte de las transacciones globales. ¿Ven? Entonces, ahí tienen la importancia de la geoeconomía y miren cómo es que estamos entendiendo algunas cosas que tienen que ver con la teoría del desarrollo económico. ¿Y por qué es tan importante la geoeconomía? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Por qué es importante la geoeconomía? Y una frase bien importante, a esto le llamamos o vivimos las armas económicas. Ya no solo se está compitiendo por ser el país más rico, sino por ser el menos vulnerable. Entonces, si nosotros queremos ver la prioridad, queremos ver el negocio o el comercio, y cuando estamos viendo la era de la globalización ya es el pasado. Ojo, la globalización es el pasado ya, y la geoeconomía es el presente, por si acaso, chicos. Estamos en ese tiempo. Cuando hablamos de globalización, que es el pasado, y cuando hablamos de prioridades, por ejemplo, estamos hablando de eficiencia y costos bajos. Es decir, producir donde sea barato. Es lo que hizo Estados Unidos. Han producido donde es barato. Ya, eso era parte de la globalización, eso era el pasado. Ahora no. Ahora hay resiliencia y seguridad. Producir con aliados. Eso es la geoeconomía. Producir con aliados. Estados Unidos, por ejemplo, uno de sus grandes aliados es Canadá. Pero lamentablemente, pues, Estados Unidos quería, como se dice, subordinar a Canadá. Y McCartney no lo ha permitido. Inclusive, hace pocos días nomás, salió en cadena nacional en Estados Unidos y él dijo, Estados Unidos quiere que nosotros seamos unos peones. Estoy inventando la palabra peones, pero algo de eso se trataba. Y sacó una grabación en la que Estados Unidos dice, voy a acabar contigo, le dice Canadá, voy a acabar económicamente contigo si es que no te alineas con nosotros, si es que no aceptas todas las imposiciones que nosotros te queremos poner. Eso lo ha visto 18,7 millones de habitantes en Estados Unidos en cadena nacional, en la CNN, si no me equivoco. ¿Ven? Esas cosas son importantes, chicos, para más o menos notar el tema de la teoría de la dependencia, que lo vamos a ver después. Ahora estoy tratando de que ustedes respondan estas preguntas que yo necesito que ustedes respondan y me comprendan las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, el comercio mundial, el comercio en la era de la globalización era un motor de paz, si es que utilizo esa en la era de la globalización. Mientras que en la era de la geoeconomía, en el presente, es un arma de coacción, por si acaso. El comercio es un arma de coacción. Eso es lo que ha querido hacer Estados Unidos con Canadá. Lo ha querido coaccionar en el comercio. ¿Por qué? Porque Canadá le vende energía eléctrica a Estados Unidos. Y le ha dicho, Trump le decía a McCartney, deja que nosotros manejemos la energía. Y Carney le dijo, oye, ¿estás loco? Bueno, no le contestó de esa manera, ¿no? Pero ya usted se puede imaginar. Entonces, este negocio, el comercio, es en lo que es la geoeconomía, es una arma de coacción, por si acaso. ¿Qué pasa con las empresas en la época de la globalización? Son entidades privadas independientes. Y en la época de la geoeconomía, en el presente, son actores estratégicos que están alienados con el Estado que tiene el poder. Un ejemplo que les voy a dar, habiendo leído este librito que se llama La Guerra de los Chips. Actualmente Estados Unidos ha prohibido la exportación de maquinaria avanzada para fabricar chips hacia la China. Esto no es solamente una medida comercial, es geoeconomía pura.
El objetivo es frenar el desarrollo militar de la China, el desarrollo tecnológico de la China. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos la China es un rival. Entonces, usando este control, ¿no?, de prohibición de exportar maquinaria para fabricar chips, lo que está haciendo es tratar de que su rival, que es la China, no logre avanzar en lo que es la tecnología. Entonces, esto es como un control, es una pieza clave, mejor es el término, es una pieza clave en la economía global para el control, digamos, y que no avance la China. No lo ha logrado. No lo ha logrado. Como les digo yo, la China pues ha avanzado. Entonces, la geoeconomía, para resumir ya, es la continuación de la guerra por medios económicos. Así de simple, eso es la geoeconomía en resumen. Es la continuación de la guerra por medios económicos. Punto, chicos. Entonces, si es así esto, ya podemos nosotros hablar un poco de este tema que estamos tratando, de cuál debería ser la estrategia geoeconómica del Perú en el siglo XXI. Lo voy a dejar ahí, ya no les voy a preguntar, porque es bastante complicado, chicos, pero ya entendieron algunas cosas ustedes. Y acá viene otra pregunta. Dice, ¿la minería es una oportunidad o una trampa para el desarrollo peruano? A ver qué me dicen ustedes. Voy a ver, le voy a preguntar. Fabricio César. Fabricio, antes que después hay alguien que levantó la mano, es Alejandro Fabián Astocóndor. Primero Fabricio y después Astocóndor, ¿ya? Casasola. Sí. Casasola tiene que contestar primero. ¿Me escucha? Sí. Para mí, en estos momentos es una trampa, ¿no? Porque ahorita los mercados de los minerales se están moviendo, ¿no? Está fluctuando bastante. Los precios bajan, suben, y nuestra mayor producción es la minería. Cobre, litio, oro. Y eso depende mucho de la explosión. La minería aporta mucho en nuestro ingreso fiscal, ¿no? Sería una trampa, ya que creo que el 70% de lo que exportamos son minerales. A ver, Astocóndor, tú. Astocóndor. Bueno, sí, más o menos siguiendo lo que comentó mi compañero, claro, o sea, puede ser una trampa, pero si es que se puede convertir en una oportunidad si es que se gestiona bajo una lógica de la regla de Hardwick, así, en donde podemos convertir estas rentas extractivas en inversión productiva y sostenible, ¿no? Ya que, o sea, si destina simplemente a lo que es a la cuenta, al gasto corriente, bueno, ahí también perpetuando una dependencia y vulnerabilidad externa, ¿no? Ya. A ver, vamos a hacer otra persona. Ancasi, a ver, el primero de la lista. Ancasi. Sí, profesor. Sí. A ver, tú, Ancasi, ¿qué dices al respecto? Bueno, más que una trampa, debería servirnos, como dice la ley de Harvey, creo, que deberíamos sustituir las rentas de los recursos no renovables y transformarlo en... Una pregunta. Eso lo han visto ustedes en recursos naturales, ¿cierto? Sí. Ah, correcto. Sigue nomás, sigue, correcto. Solamente quería... Entonces, la teoría nos dice que las rentas por extracción o la venta, ¿no?, de recursos, y por la actividad minera de recursos no renovables, desde en la minería, deberíamos diversificarlo, tratando de modificar la estructura productiva del país, ¿no?, por quizás recursos renovables que sean más sostenibles.
Entonces, más que una trampa, debería servirnos como un impulso para la diversificación. Es una oportunidad que tiene el Perú para largo plazo, ¿no? Porque no todos los países tienen recursos, entonces deberíamos ser más estratégicos. Ujú, ujú. O sea, para ti, ¿más es una oportunidad que una trampa o es más una trampa que una oportunidad? Es más una oportunidad porque la política debería ya cambiar el rumbo, ¿no? Traer los incentivos necesarios para que las inversiones se trasladen poco a poco a las energías renovables. Así como lo hace en Chile, su matriz energética es más de hidroeléctricas, ¿no? Poco a poco están liberándose de esas energías de fósiles. Ujú, Entonces, ujú. sí, es una oportunidad. Claro, correcto, 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 sí. Sí, hay muchas cosas que hablar respecto a esta pregunta, chicos. Por eso es la pregunta, ¿no? Oportunidad o trampa, ¿no? A ver, traten de ver cuál es el valor el precio del cobre actualmente, por favor. Las libras, ¿cómo está ahorita? ¿Cómo está la libra del cobre? Por favor, si buscan, me ayudan, por favor, y me lo dicen, les voy a agradecer. ¿Tiene una idea de cuánto está la libra de cobre a la fecha, actualmente, ahorita? 5 dólares con 90 o 91 por ahí. Sí, ¿no? Porque en el año 2011 más o menos estaba la libra 4,5 dólares la libra. Y en el año 2023 bajó a 3,5 la libra. Ahora vemos de que tú acabas de mencionar que está a 5, ¿cuánto dices? 5. 5,90. 5,90, ¿no? Entonces está en un buen precio más o menos. Está en un buen precio. Lo que nosotros tenemos que analizar, ya que estamos hablando del desarrollo peruano, es tratar de analizar lo nuestro, como se dice, ¿no? Desde el punto de vista de las oportunidades, por ejemplo, tendríamos que analizar de que a la fecha, ojo, la minería es el motor clave de la economía peruana, ¿no? A la fecha, es como una oportunidad. También debemos saber que el Perú es el segundo productor mundial de cobre y plata y el sexto en oro, por si acaso. Con los datos del Ministerio de Energía y Minas, observamos de que se da empleo a 1.5 millones de personas en forma directa o indirecta. Ya ese es dato al 2021, por si acaso, no tengo datos actuales, definitivamente. Entonces, si yo digo que la minería es el motor clave en la economía peruana, eso es una oportunidad, ¿correcto? Eso sería una oportunidad. Cuando yo reviso la información del Banco Central de Reserva, nos damos con la sorpresa de que la minería representa casi el 10% del Producto Bruto Interno peruano y más del 60% de las exportaciones. Más del 60% de las exportaciones. Es verdad que al Perú, desde el año 2000, más o menos hasta el año 2022, el sector minero atrajo cerca de 60.000 millones de dólares en inversiones. Son datos del Ministerio de Energía y Minas al 2023, ¿ya? Así como somos el segundo productor mundial de cobre y líder en plata, zinc y otros, entonces estos datos históricos, estos datos que son históricos, por eso decimos que es una oportunidad. Pero así como tenemos una oportunidad, también hay algunos impactos.
que son negativos, o externalidades por los conflictos, y a eso podría ser la trampa. Pero primero hablemos de los impactos positivos. El impacto positivo sería cuando hay un crecimiento regional. Por ejemplo, el proyecto de Las Bambas que está en Apurímac o Antamina que está en Ancash. Se supone, según datos del INEI al 2021, que se ha reducido la pobreza en estas dos zonas de influencia. Se supone, yo lo digo se supone en el sentido de que no tengo datos de este año, perdón, del año pasado, no los tengo. Me gustaría tenerlo para tener una idea si en verdad mejoró o no mejoró este crecimiento regional. A nivel de ingresos fiscales, sí, es verdad que a nivel de ingresos fiscales hemos mejorado nosotros, ¿no? Son como 30.000 millones más o menos en canos y regalías. Es lo que hay un informe del Ministerio de Economía y Finanzas al 2023. Todos estos datos ustedes lo pueden encontrar en los reportes de inflación del Banco Central de Reserva y en la encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esos son los impactos positivos y esos serían las oportunidades. Veamos cuál es la trampa, como se dice. Entonces, cuando hablamos de trampa, en términos económicos ya podríamos decir que estamos hablando de externalidades negativas y en términos sociológicos estaríamos hablando de conflictos, ¿correcto? Entonces, la trampa sería los conflictos y las externalidades negativas. Pero para hablar de esto, primero tenemos que hablar de los problemas históricos, ¿no? En estos años, a partir del año 2000, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros, hablando de conflictos socioambientales, se han registrado más de 195 conflictos mineros. 195. La Defensoría del Pueblo tiene toda esta información, por si acaso. El caso de Conga en Cajamarca fue cancelado por las protestas de la gente. ¿Ven cómo las protestas de la gente hace de que se crea un conflicto socioambiental y esa inversión queda paralizada? El otro tema es la contaminación, que son las externalidades negativas. Los famosos pasivos ambientales, como en el caso de la Oroya, en la que el índice de plomo en sangre en niños fue de 50. 50 es una barbaridad. La Organización Mundial de la Salud indica que debe ser menos de 5. Miren ustedes, 50, 5 es una gran diferencia. 10 veces más. Y eso aparece en un documento del Instituto Black Smith. Y eso le estoy mencionando un documento del año 2016 más o menos. Para este tema de los problemas históricos, observamos de que el sector minero solamente da trabajo al 2% del empleo nacional, 2% empleo nacional. Y gran parte de la riqueza, de las utilidades, se repatria pues a sus países de origen, y eso lo saben ustedes, ¿no? Eso lo saben ustedes. Cuando uno hace un análisis de la balanza de pagos y cuando uno ve el saldo de factores primarios, uno observa las utilidades que se tienen que repatriar a los países de origen. Todos estos datos que yo les estoy mencionando lo tienen en un documento de reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, y después hay un documento de una institución que se llama GRADE, se llama Impacto Económico de la Minería en el Perú. Entonces, la interrogante que nos hacemos es, ¿oportunidad o trampa? ¿No? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo acá. Primero, dependemos de los precios internacionales. Segundo, que tenemos en nuestro país, lamentablemente, una gobernanza muy débil. ¿Por qué? Porque hay corrupción en las licencias, como en el caso Lavajato, por ejemplo, que fueron vinculadas a Odebrecht y a proyectos mineros. Y eso lo hemos podido ver seguramente en los medios de comunicación.
La alternativa, ¿cuál sería? Ya hay ejemplos. En Noruega y en Chile, por ejemplo, ellos han manejado mejor los recursos mineros. Han creado fondos soberanos. Por ejemplo, en Chile se llama Fondo Chileno de Cobre. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en Chile quien maneja el cobre es el aparato militar, ¿no? De ahí salen los fondos para la parte, pero también sirve para todo el país, en este caso. Entonces se ha creado un fondo chileno del cobre, así se llama. Entonces, la minería puede ser una oportunidad si es que nosotros mejoramos la redistribución, la gestión ambiental y la diversificación económica. Actualmente, sin embargo, lamentablemente, el modelo extractivo que se está realizando en nuestro país está provocando desigualdades. Y en ese caso, se transforma en una trampa para el desarrollo sostenible. Ahí tienen ustedes más o menos una respuesta a esta pregunta, chicos. Entonces, cuando ustedes le hagan una pregunta de esa envergadura, hay que empezar a investigar, hay que empezar a analizar, hay que ver un poco de historia también, y de esa manera se va a comprender mejor todos estos temas que estamos tratando de lo que es la teoría del desarrollo económico. Y hay una bibliografía muy extensa para estos temas que hemos tratado, por si acaso. Hay un libro del Instituto Peruano de Economía, del famoso IPE, que seguramente ustedes conocen, se llama Minería y Desarrollo Económico en el Perú. Este libro analiza el impacto económico de la minería en el Producto Bruto Interno, en el empleo y en la recaudación fiscal. Después hay otro libro también que se llama El mito del desarrollo, la minería en el Perú y sus contradicciones. Es de José de Echave, de una institución que se llama Cooper Acción. Este libro aborda los conflictos socioambientales y las limitaciones del modelo extractivista, que es el tema que hemos estado conversando y viéndolo como el segundo punto de esta pregunta. Luego también hay otro libro muy interesante que lo ha escrito Richard Webb, se llama La maldición de los recursos naturales en el Perú. Miren ustedes, La maldición de los recursos naturales en el Perú, de Richard Webb. Acá se discute si la dependencia de la minería genera crecimiento sin desarrollo sostenible. Después hay otro informe del Banco Central de Reserva del Perú, y ahí en este informe se hacen estudios sobre el aporte de la minería a la economía y su volatilidad también. Otro libro muy importante son los conflictos mineros en el Perú, y la pregunta que se hace en este libro es ¿oportunidad o amenaza? Está escrito por la Defensoría del Pueblo, por si acaso. Acá trata de los reportes anuales sobre conflictos sociales vinculados, todos relacionados a la minería. Otro libro bastante interesante que fue, ¿cómo se dice? Fue publicado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, se llama Minería Sostenible, Desafíos para el Perú. En este libro se escribe todo lo relacionado a una perspectiva del sector empresarial sobre la regulación y la responsabilidad social de las empresas mineras. Interesante. Por eso se llama Minería Sostenible, Desafíos para el Perú. Qué bueno que la Sociedad Nacional de Minería hable sobre regulación y responsabilidad social. Qué bueno. Pero ahí tienen ustedes ese documento. Hay otro libro que lo ha escrito el Grupo Red de Economía Ecológica, que se llama Extractivismo y Alternativas de Desarrollo en el Perú. Ahí se dan propuestas de modelos económicos alternativos al extractivismo. Como ustedes ven, chicos, hay muchos documentos que responden a estas 4 preguntas, por si acaso. Hay muchos documentos. Y inclusive yo me puedo preguntar, ¿no? Ante todas estas cosas, ¿la minería redistribuye beneficios de manera equitativa o profundiza la desigualdad? Podría preguntar yo.
¿Pueden apuntar, por favor? Chicos, apunten todos, apunten, por favor. ¿La minería redistribuye beneficios de manera equitativa o profundiza las desigualdades? Es la pregunta que les hago. Cópienlo, búsquenlo y después la próxima clase vamos a hablar al respecto. Bien, creo que hemos tratado de avanzar estas preguntas como una parte de reflexión. Voy a darles unos 10-15 minutos de descanso, chicos. Ya yo estoy sentado desde las 4, ahora son las 5:40. Entonces, yo regreso para continuar con la clase en unos 15 minutos. ¿Está bien? Delegada Quiroz. Está bien, profesor. Sí, por favor, ya. Entonces, regreso en 15 minutos. ¿Ya?